Buenas a todos, mi nombre es Nico, Dios los bendiga y esto es un nuevo comienzo, Necochea. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario del día en el que nos estén mirando. Quiero decirles que esto es la intro para el próximo video que van a estar oyendo. Esta vez lo vamos a hacer distinto. ¿Por qué? Hay una nueva sección. Esta es la sección de las mujeres. Son las mujeres de la Biblia, arrancando desde Eva hasta la última mujer que pronto la conocerán. Bueno, primero que nada pueden darle me gusta, comentar y suscribirse y también en la descripción del video están las redes sociales, Instagram, Facebook y un WhatsApp por si quieren o tienen alguna consulta, algún pedido de oración. Nosotros vamos a estar respondiendo ahí también. Y bueno, la historia de Eva. Y esta vez agarrado de un punto en el cual es bastante interesante. Es muy completo porque la historia de Eva no es simplemente que fue engañada por la serpiente, que pecó, sino que la historia de Eva se une con la de Adán, porque son un matrimonio, porque son una pareja, porque son un solo cuerpo, y después el trasfondo de todo eso, el después de cuando Eva peca, el después de la desobediencia y de la... Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar escuchando, lo vamos a estar aprendiendo y espero que sea de gran edificación para sus vidas. Dios los bendiga mucho. Bueno, hoy les voy a hablar de una de las mujeres, la primer mujer de la Biblia. El Señor puso en mi corazón empezar nuevamente con las mujeres de la Biblia, entonces voy a comenzar con Eva, que Eva fue la primer mujer y la verdad que tenemos muchísimo como para aprender de cada una de ellas, porque por algo Dios las puso a todas en la Biblia, por algo Dios, no hay que sacar, nos dice la palabra de Dios, no hay que sacar ni un punto ni una coma, porque todo es importante, absolutamente todo. Por eso voy a comenzar con una oración antes de empezar a hablar sobre Eva. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Rey. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú, Padre eterno, el que tomes el dominio y el control de esta palabra, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca, que sean tuyas, Señor, que no sea yo, Padre eterno. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, de que esta palabra podamos ser no solamente oidores, sino que hacedores de la palabra. Que tú nos enseñes, Padre eterno. Te damos gracias, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les dije, voy a hablar de Eva y el significado de Eva es madre de los vivientes. Y bueno, Eva fue la esposa de Adán, tuvo varios hijos, pero los que más se conoce es Caín, Abel y Set. Y les voy a leer en Génesis. Esto ocurre en Génesis, en los primeros capítulos. Y Génesis 1:27 nos habla la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya en el capítulo 1 de Génesis nos habla
sobre la creación. Esto no significa de que se está contradiciendo que primero, porque he escuchado que algunos han dicho, pero entonces hubo otra mujer antes que Eva, porque en Génesis, como recién les dije, 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Pero en el capítulo 1 nos habla justamente de todo lo que Él hizo. Fue un resumen en el capítulo 1. Ya después, a partir del capítulo 2, empieza ya a ser más detallista. Por eso, después en el capítulo 2:7 nos habla. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y primero en el capítulo 1 nos hablaba sobre que había creado al hombre y a la mujer, y después, como les dije recién, fue un resumen de toda la creación. A partir del 2 ya empieza a ser más detallista. Acá nos habla la palabra que a toda la creación lo hizo a través de una palabra. Sin embargo, con Adán no lo hizo a través de una palabra. Con Adán ya Él lo creó a partir de algo ya creado, porque Él ya había creado la tierra. Entonces lo formó y le dio el soplo de vida a Adán. No solamente eso, sino que de algo que ya había creado, volvió nuevamente a sacar una parte de Adán, su costilla, para formarla a Eva. Y fíjense qué sabio que es el Señor, porque todo lo que Él creó, uno puede llegar a decir, bueno, lo creó en 7 días, porque la palabra de Dios nos habla que lo creó en 7 días, pero en 2 de Pedro 3:8 nos habla de que para Dios un día es como 1000 años. Entonces, y 1000 años es como un día. Entonces, realmente el tiempo que pasó, uno no lo sabe. No sabemos si son 7 días nuestros o realmente fueron 7000 años. Eso solamente lo sabe Dios. Pero también nos habla en el 2:7, como recién les había dicho en Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en la nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Él, con el soplo ese de vida que dio, fue el Espíritu. Cuando Dios da ese soplo de vida, está dando el Espíritu. Por eso es lo que nos diferencia del resto. Porque también sabemos que los animales, que las plantas, que todo tiene vida. Pero la diferencia que tenemos justamente con todos ellos es por el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos ese aliento de vida, ese espíritu que nos da Dios. En Eclesiastés 12:7. Vamos a Eclesiastés 12:7. Nos habla. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén. La palabra realmente
nos da todas las respuestas del por qué realmente hizo ese soplo y el por qué realmente lo creó del polvo. A Adán. Pero no solamente eso. Perdón. No solamente eso, sino que en el 2.15 de Génesis, volvemos nuevamente al Génesis. En Génesis 2.15 nos habla del 15 al 18. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Primeramente, tanto Eva como Adán, ellos lo tenían todo, no le faltaba nada, no le faltaba nada a ellos. Estaban realmente en un lugar donde tenían su casa, tenían comida, estaban con todo. Y sin embargo, en ese momento, Dios, ¿qué fue lo que hizo? Porque si no, nosotros seríamos robotitos, si tendríamos todo y no podríamos pecar de ninguna manera. En cambio, Dios le dijo, bienvenidos, pueden agarrar de todos los árboles menos de este árbol. Y cuando les dio esa orden, ahí ya les estaba diciendo que tenían el libre albedrío de poder ser obediente a Dios, como lo somos nosotros, o desobedientes, como también muchas veces lo somos. Estoy hablando del Génesis de Eva. Y en ese momento, cuando les dio esa orden, directamente se la dio a Adán, fue el primer hombre el que creó. Pero después, en el versículo 23, del 20 al 23, seguimos en el 2, Génesis 2, del 20 al 23, nos dice: y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y justamente porque, como recién les hablaba, primero a todo creó por una palabra, pero sin embargo Adán lo creó ya de algo ya creado, que le dio el soplo de vida, que es el espíritu. Pero también de algo que ya creó, que ya tenía el espíritu, le sacó la costilla para poder hacerla Eva. Porque justamente de su costado, porque cada detalle que el Señor hace, todo tiene un significado. Él no lo sacó de la cabeza para que la mujer no se crea superior al hombre. No lo sacó de los pies para tampoco ser pisoteada. Simplemente la sacó de su costilla, cerca del corazón, para poder ser amada y protegida por el hombre.
Efesios 5:23. Vamos a Efesios 5:23. Los voy a pasear un poquito, pero eso está bueno para ver si más o menos saben dónde están cada línea. Amén. Efesios 5:23 nos habla la palabra de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Pero cuando el hombre se une a su mujer, son una sola carne. Es una sola, como en el principio. O sea, que cuando uno está con su mujer, para Dios no hay dos personas. Para Dios son uno solo. O sea que si uno hace algo malo, las consecuencias las tienen los dos. Porque son uno solo. La bendición es para las dos y el pecado y la maldición cae también sobre los dos. Y ahora nos vamos a dar cuenta cuando siga con el relato. Es un relato muy, muy conocido. Pero no me quiero adelantar ya directamente al pecado. Ya me estaba por ir al final, pero vamos a ir por partes. Y hay otra parte que también nos habla sobre el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán uno solo. Deja a su familia, porque su familia pasa a ser el nuevo matrimonio que forma. Esa familia que antes tenían los padres, los hermanos, esos pasan a ser parientes. ¿Por qué? Porque para Dios ya uno, al estar unidos, ya es una sola persona. Amén. Y a partir de ahí empieza Dios a bendecir ese matrimonio para que sigan multiplicándose. Así es. Por eso el Señor manda a la mujer a sujetarse al hombre y al hombre manda a que la ame a la mujer. Sí. En Efesios, seguimos en Efesios 5:25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la orden que el Señor manda a los maridos. Por eso también lo puso cerca del corazón, porque justamente la costilla es la que protege los pulmones, la que protege la parte donde uno respira. ¿Y qué es lo que Dios dio? Dio el soplo de vida, dio ese espíritu, y la mujer protege. Entonces ella también necesita ser protegida porque está debajo del brazo. Necesita ser amada, necesita ser protegida por el marido. Y Dios tiene siempre, fíjense que ellos tenían todo en el paraíso, lo tenían todo. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Dios vio que el hombre era el que necesitaba y eligió y formó una mujer para el hombre. No es que eligió un hombre para la mujer, no. Dios ya tiene una mujer para cada hombre. Dios ya tiene predestinado una mujer para cada hombre. Ya sabe qué es lo que necesita cada hombre. Por eso Dios la forma. La palabra nos habla que Dios ya nos
Él nos conoce y nos forma desde el vientre de nuestra madre. O sea, de que ya cuando nos ha formado a cada mujer en el vientre de nuestra madre, ya sabe, esta mujer es para este hombre. Y ya la tiene. Después, las consecuencias que uno puede llegar a pasar, que uno dice, pero ¿cómo? Me fue mal en el matrimonio, pero ¿cómo? Estuve de novia y yo pensé que esta era mi novia y al final no. Eso fue ¿por qué? Porque uno no consulta con Dios. Uno no le tiene que echar la culpa a Dios. Simplemente son malas decisiones y malas consecuencias que uno tiene en el día a día. Por eso cuando uno pierde esa comunión con Dios, porque ellos estaban constantemente en comunión con Dios. Entonces cuando uno pierde esa comunión con Dios, cuando uno se distrae, cuando uno cree, sí, yo estoy orando todos los días, yo estoy en comunión con Dios, ojo, porque podemos caer, porque el enemigo está constantemente. Uno siempre tiene que estar alerta para no ser tentado, para no caer en ninguna tentación. Uno siempre tiene que estar alerta, por más que uno diga, no, está todo bien, yo en ese pecado no voy a caer. No, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces tenemos que estar alertas siempre, siempre y seguros. ¿Por qué? Porque estamos con nuestro Padre. Nuestra seguridad tiene que venir de Dios. No tiene que venir de nuestro ser, de lo que nosotros vamos a hacer, porque nosotros ya somos pecadores. Entonces, no tenemos que tener seguridad en nosotros. Nuestra seguridad tiene que estar depositada en Dios, porque Él es el que nos protege. Él es el que nos libra de todo mal. Justamente el Padre Nuestro nos habla. Nos habla de que no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, estamos constantemente expuestos porque estamos en un lugar. Ellos estaban en el paraíso y sin embargo en el mismo paraíso pecaron. Nosotros que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo porque nosotros somos extranjeros en este mundo. Nuestro lugar es en el cielo, es al lado de nuestro Padre, ahí es nuestro lugar. Por eso, más que nunca, tenemos que estar alertas en comunión y con toda la armadura de Dios para no caer. Sigo. Y después directamente pasó al capítulo 3 de Génesis, es todo el 3 en Génesis. Ya una vez que Dios lo formó a Adán, la formó a Eva y los puso a los dos en el huerto del Edén, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense en lo astuta que era la serpiente, la astucia que tenía, que le cambió lo que Dios le había dicho a Adán. Porque le dijo, así que no podés comer de ningún árbol. Y sin embargo no, le dijo, podés comer de todos menos de uno. Y la serpiente, ¿quién es esa serpiente que fue creada por Dios? Eso lo vamos a saber en Apocalipsis 12:9. Nos vamos al último libro de la vida, de la Biblia. Apocalipsis 12:9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿qué nos está hablando en Apocalipsis? ¿Que algunos va a engañar? No. Nos habla que engaña a todos. A todos va a engañar. Y todos en algún momento fuimos engañados. Sabiendo la verdad de la palabra de Dios, comenzamos a dudar y nos empiezan a endulzar los oídos y lamentablemente a veces uno cae. Porque cuando uno le presta el oído, después queda en la mente. Y después que queda en la mente, ya pasa al corazón para poder ya directamente para hacer ese pecado. Entonces, automáticamente, ya que tenemos su palabra y tenemos todas las respuestas, cuando primeramente tratar de ser sabios para no saber a quién le prestamos el oído, primeramente. Segundo, si no nos damos cuenta en ese momento y nos damos cuenta después cuando ya lo tenemos en nuestra mente, todo lo que está en nuestra mente tiene que ser de bendición y tiene que ser de edificación. Porque cuando ya nos dicen, no le cuentes a fulano, no le cuentes a mengano, es porque ya no es de Dios. Porque Dios es luz y Dios es claridad. Cuando ya alguien dice, ojo, pero yo te lo cuento, pero no se lo cuentes, listo, no, ya está. Eso no es de Dios. Ya directamente. Y nos habla la palabra de que todos vamos a ser engañados. Y seguimos en Génesis 3, 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no comeréis, sino que no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjense cómo fue directamente a la codicia. Comparó. ¿Cuántas veces uno dice, pero cómo puede ser si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo estoy trabajando y no puedo tener, no sé, un vehículo, no puedo tener X cosa, no me puedo comprar ropa, estoy sacrificándome y no puedo hacer tal cosa? Y lo ves a la otra persona que peca, que sabes que hace las cosas mal y tiene un montón de cosas. Exactamente lo mismo hizo el enemigo, la serpiente. Empezó a comparar. Dijo, claro, no, lo que pasa es que vas a saber todo. Vas a ser súper inteligente, vas a tener la sabiduría de Dios. Y sin embargo, ahí la mujer, teniendo todo, fue engañada y cayó en esa tentación. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, de que ahí ya vino la primer desobediencia, y que era agradable a los ojos. O sea, de que también vio, no solamente se dejó engañar, sino que también vio que ese pecado era bueno. Ya automáticamente empezó a cambiar lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, no comes porque eso es pecado. No lo tenés que comer, tenés todo. Puedes agarrar todo, menos eso. Primeramente se dejó engañar. Segundamente, desobedeció a Dios. Tercero, vio que el pecado era bueno. Que nos habla la palabra también. Lo malo lo vamos a ver bueno y lo bueno lo vamos a ver malo. Ella vio que eso malo era bueno ante sus ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tremendo. Ya cuando uno peca,
también ella, no solamente pecó ella, sino que también engañó ella a su marido para que ella también caiga en ese pecado. ¿Y qué nos habla la palabra de Dios? Engañoso es el corazón más que todas las cosas del mundo. Por eso uno no tiene que dejarse llevar por los sentimientos. Uno tiene que realmente escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios, no dejarse engañar, porque justamente Adán cayó. Primero desobedeció sabiendo que él ya tenía una orden. Segundo, que se dejó engañar, así como Eva se dejó engañar, Adán también se dejó engañar. Pero Eva se dejó seducir y Adán se dejó engañar por su corazón, por sus sentimientos. Él cayó por sus sentimientos, porque él pensaba de que su mujer no le iba a hacer nada malo. Y sin embargo, la puso primero a su mujer antes que a Dios. Y uno siempre, sea la persona que sea, por más que amemos, primero tenemos que ver, eso que nos dijo, ¿es realmente la palabra de Dios? ¿Es lo que Dios me dice? Para uno no ser engañado por nuestros corazones. Porque uno puede decir, no, me lo dijo mi esposa, me lo dijo mi esposo, me lo dijo mi hijo. No, pero engañoso es el corazón. Entonces, siempre tenemos que tener ese discernimiento, pedirle esa sabiduría a Dios para saber si realmente viene de Dios. Porque, como dije anteriormente, tenemos que tener cuidado de no caer. Y muchas veces el enemigo no es que va a poner a personas de afuera para hacernos caer. La serpiente estaba dentro del Edén. Muchas veces cuando uno baja la guardia, puede utilizar a personas de nuestro mismo hogar. Entonces, tenemos que estar atentos. No es porque esa persona ya no pertenece a Dios. No, fue un momento, una palabra, como fue con Eva. Porque Eva tenía esa comunión con Dios. Eva tenía el Espíritu, pero fue un momento nada más que bajó la guardia y escuchó la voz del enemigo y lo hizo caer también a su esposo. Por eso nunca nos confiemos que estamos 100% fortalecidos. Al contrario, tenemos que decir, débil somos. ¿Para qué? Para que Dios se fortalezca en nuestra debilidad. No es para decir, uy, yo soy débil, no puedo, la carne es débil, y entonces listo, ya está. No, el tema es para que Dios se fortalezca, para ser dependientes de Dios y que Él crezca en nosotros. Porque si no, ya pasamos a ser, decimos, independientes de Dios. Nos separamos del Señor. Si decimos, yo puedo, total, yo estoy en comunión, yo oro, yo, no. Señor, débil soy, por eso necesito de vos, para no caer. Señor, ayúdame a seguir cambiando, ayúdame a seguir mejorando. Y sigo. Dios vio a esa mujer, dice, en el Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mayormente el pecado, ¿cuándo ocurre? A la noche. Los lugares más oscuros donde uno dice, no, nadie me va a ver, acá puedo hacer tal cosa. Uno se esconde, uno va a la oscuridad. Y Dios es luz. Por eso cuando ellos vieron
escucharon la voz de Dios, fueron automáticamente y se escondieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Fíjense que esta pregunta no es porque Dios no sabía dónde estaban. Dios ya sabía, porque Dios sabe todo. Dios sabe lo que pensamos, Dios conoce nuestros corazones. Simplemente Él le estaba dando una oportunidad como nos da a nosotros. ¿Dónde estás?, nos pregunta. ¿A dónde estamos nosotros? ¿En qué lugar estamos? ¿Estamos cerca de Dios? ¿Estamos rechazando el pecado? ¿Estamos tratando de ir mejorando? ¿De ser transformados? ¿De tener una mente renovada? ¿De que Dios limpie nuestros corazones? ¿Qué estamos mirando en la tele? ¿Con quién nos juntamos a tomar mate? ¿Cuál es nuestro diálogo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestras amistades? Entonces Dios nos pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿O estás realmente en esos lugares evangelizando, llevando mi palabra, las buenas nuevas de salvación? Porque Jesús iba se juntaba con personas, ¿pero para qué? Para que se arrepintieran, para que reconocieran el pecado y se vayan a los pies de Cristo. No es para juntarse y, uy, no, ¿te enteraste? Uy, no, aquello, uy, no. Ahí estamos haciendo lo mismo. Uno tiene que acercarse para que puedan ser abiertos los ojos y poder sacar ese velo y que vuelvan nuevamente a la vida esas personas que están muertas espiritualmente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Justamente cuando entra el pecado, fíjense que cuando uno está con esa comunión, cuando uno se siente en la gloria, cuando está ahí en la presencia del Señor, uno no tiene miedo a nada, uno se siente en paz, uno realmente tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento y se siente seguro. Y sin embargo, cuando ya entra el pecado, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que tuvieron ellos fue miedo. Empezaron a tener miedo. No solamente empezaron a tener miedo, sino que también empezó la mentira, empezó el engaño. Empezaron a ver todas esas cosas a través del pecado. ¿Y cómo se sintió? Se sintió totalmente desnudo. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de Dios no le podemos ocultar nada. Nada, nada, nada. Por eso uno cuando está en la presencia de Dios se siente realmente desnudo, porque uno no le puede ocultar lo que uno piensa, lo que uno siente. No le podemos ocultar nada. Por más que uno diga, no me vio nadie, o nadie sabe lo que pienso. Sí, uno puede engañar a un montón de personas. Le puede mentir a un montón de personas, pero a la única persona que no le podemos mentir es a Dios, porque Él nos creó, Él sabe lo que pensamos, Él sabe lo que sentimos, y Él sabe lo que hacemos, porque Él es omnipresente, Él está en todos lados. Sigo en el 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí ya. Ni siquiera se hizo cargo. Ni siquiera se hizo cargo. Yo no fui. La culpa fue tuya porque vos me diste esa mujer. Vos me elegiste esa mujer para que yo pecara. No fue culpa mía. Se lavó las manos. Tremendo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer:
¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Nuevamente, la mujer tampoco se hizo cargo. ¿Por qué Dios vuelve le hace la misma pregunta que le hace a Adán, le hace a Eva? ¿Qué hiciste? Y justamente, ¿qué es lo que has hecho? Es lo que nos pregunta Dios. ¿Qué hicimos? ¿Por qué nos pregunta Dios eso? Dios nos pregunta justamente para que nosotros empecemos a reconocer nuestro pecado y para que podamos arrepentirnos y no volver a cometerlos. Porque cuando uno reconoce el pecado, cuando uno se arrepiente y se lo confiesa a Dios, Dios es bueno y justo para perdonar nuestros pecados. Pero cuando uno sigue, encima que pecó, siguieron mintiendo, siguieron pecando, y sin embargo Dios le dio, por eso le hizo la misma respuesta a los dos. Primero le dio la oportunidad a Adán, para que reconociera el pecado y se arrepintiera. Adán no lo hizo. Le hizo la misma pregunta a Eva, para que se arrepintiera. Y no reconoció el pecado ni tampoco se arrepintió. Echaron la culpa a cualquier otra persona. Y Dios lo que quiere es que nosotros podamos reconocer nuestros pecados, que podamos arrepentirnos por ser desobedientes a Dios. Por más mínima y chiquita cosa que sea, Dios no quiere ni siquiera que estemos mintiendo. Nada. Porque para Él una pequeña mentira que uno dice, es una mentira piadosa. No, es mentira. No existe la mentira piadosa, no existe eso. Es chiquitita, no importa, un pequeño engaño total. No, la mentira es mentira y punto. Como se dice en el mundo, la mentira tiene patas cortas. Es así. Y a Dios nada. Dios saca todo a luz. Pero cuando nos arrepentimos, no solamente Él tiene esa misericordia con nosotros, sino que también nos da nuevas oportunidades. Es hermoso nuestro Padre. Y como nos dice también en 1 Corintios 6:12, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, nosotros tenemos un montón de cosas en este mundo, un montón de tentaciones, pero uno puede agarrar de todas ellas, pero ¿realmente nos conviene? ¿O eso nos va a hacer caer? ¿O eso nos va a hacer pecar? Como le pasó a Adán y Eva. Ellos tenían todo. ¿Podían agarrarlo? Sí, hasta incluso lo agarraron al fruto. Pero sin embargo, después tuvieron que pagar las consecuencias. En Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y al 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores a tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé,
diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto era ella madre de todos los vivientes. Fíjense que a pesar de que realmente Eva fue la primera que pecó, justamente Adán no tuvo odio hacia ella, porque el nombre que le puso fue Eva. El nombre fue Eva, que significa madre de los vivientes. Y Adán, tanto Adán como Eva eran personas muy, pero muy inteligentes. Fíjense que estuvieron con Dios. O sea, de que su maestro era Dios. Le podían preguntar todo. Está bien, ellos no tuvieron madre, primos, tíos, abuelos, suegra. No tuvieron nada de todo eso. Pero su maestro fue Dios. Y nosotros también lo tenemos a Dios. Tenemos a la Trinidad. Tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, que es el que nos va cambiando, el que nos va transformando. Tenemos nuestro ejemplo de vida, que es Jesús. Y tenemos nuestro Padre que nos corrige, que nos guía. Es Dios. Tenemos todo. Tenemos la palabra de Dios. Solamente tenemos que ir hacia su palabra y ir hacia su presencia. Nada más. Es lo que Él nos pide, que es justamente lo que hacían ellos. Adán y Eva iban a la presencia de Dios y hablaban con Dios y estaban en esa comunión con Dios. Pero se creyeron autosuficientes, lamentablemente. Y a pesar de que Eva fue la primera que pecó, Adán la pudo haber maldecido en ese momento, porque la culpa de que ella fue la primera que comió ese fruto y fue engañada, la sacaron del paraíso y la llevaron lo trajeron a esta tierra, a este mundo donde uno tiene que hacer un montón de cosas y está todo lleno de pecado, y viene el dolor, el miedo, el engaño, la desobediencia, un montón de cosas que tenemos en esta tierra. Y sin embargo, Adán le puso madre de los vivientes. ¿Por qué? Porque era tanta la sabiduría que Adán tenía, que justamente él sabía de que así como había entrado por una mujer el pecado, también por una mujer iba a venir el Salvador. Entonces por eso no maldijo a su mujer, a la mujer que le había dado Dios. No era cualquier mujer, se la había dado Dios, y él valoraba que Dios le había dado esa mujer. Y justamente como Dios le había dado esa mujer y sabía que iba a venir la bendición, también él, ¿qué fue lo que hizo? Él siguió con ella, él la perdonó a ella, porque no solamente ella fue la primera, sino que él también cayó en ese pecado. Ahí él, en ese momento, reconoció, porque tranquilamente no lo pudo haber reconocido, le hubiese echado la culpa a ella, le hubiese dicho: por vos
nos fuimos del paraíso y seguía así como le dijo a Dios, le hubiese dicho a Eva. ¿Ves? Por vos nos fuimos de acá y perdimos todas las cosas buenas que teníamos. Y sin embargo no. Y sin embargo, él en ese momento, cuando lo perdió todo, en ese momento reconoció que perdió todo. Y se aferró a su esposa y siguieron hacia adelante. Y Dios los sacó a los dos del Edén. Los echó, en el 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y después en el capítulo 4 nos habla ya cuando Adán conoció, dice, conoció a su mujer. ¿Qué significa? Que en ese momento tuvieron hijos. La palabra conocer es cuando tienen los hijos. Ellos tuvieron más hijos, pero los 3 hijos que se conocen es Caín, Abel y Set. Y acá viene toda la historia con sus hijos. Pero justamente los hijos en una parte volvieron a cometer el mismo error que sus padres. ¿Por qué? Porque cuando pecaron Adán y Eva, fueron y se hicieron ropa de los árboles de hojas. Y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Mató un animal y los vistió con la piel del animal. Sus hijos también, cuando fueron a entregarle la ofrenda a Dios, uno de sus hijos le entregó verdura y el otro hizo el sacrificio con un animal y se lo entregó. Y justamente ahí volvieron a cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque en el capítulo de Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Nos dice su palabra. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, el pecado que tuvieron ellos, Adán y Eva, en el huerto, tendría que haber sido, ellos tendrían que haber matado un animal para poder ellos vestirse, y de esa manera le entregaban su ofrenda. Sin embargo, Dios ahí le mostró que sin el derramamiento de sangre, el primer sacrificio lo hizo Dios y se los enseñó a Adán y Eva. Y ellos tendrían que haberle enseñado exactamente lo mismo a sus hijos. Uno aprendió, Abel aprendió, Caín no. Caín le entregó los frutos. Por eso a Dios le agradó el de Abel, porque fue el sacrificio con un derramamiento de sangre. Que por la gloria de Dios ahora ya no lo tenemos que hacer más, porque el último cordero fue Jesucristo en la cruz y se llevó todos nuestros pecados. Él pagó todos nuestros pecados. Simplemente tenemos que buscar de Él, hacerle caso a Él, a su palabra, ser obedientes, tener la armadura para no caer
en tentación y en pecado. Uno siempre va a ser tentado, pero no tenemos que caer. Entonces, tenemos que saber bien si estamos edificando, cómo estamos edificando nuestro hogar. ¿Qué es lo que hay en nuestro hogar? Si estamos haciendo de edificación o estamos haciendo de destrucción en nuestro mismo hogar. También tenemos que estar atentos para nunca perder esa comunión con nuestro Padre, que es lo único que no nos va a separar de Él. No, si nosotros tenemos esa comunión constante con nuestro Padre, nosotros no tenemos que sentirnos ya como que ya tenemos todo. No. Ojo, tenemos que siempre saber que tenemos que depender de Dios.